Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Sea exaltado el nombre de Jesucristo el Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo, por todos estos tiempos que nos ha dado el Señor, ¿no? Bendecimos al Señor. Siendo este el último día de la semana que estamos juntos bajo la palabra del Señor, entonces ustedes saben, ya lo ha observado, siempre estamos reiterando que nuestros hermanos jóvenes, y cuando digo jóvenes, hablo de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes propiamente tal, pero también hablo de los padres que crían hijos pequeños. Toda esa gama de jóvenes deben estar atentos, como saben, porque el fin de semana hay actividad, ¿no? Sabemos que el día sábado, tal como se señala en su pantalla, hay actividades en los diversos lugares, en los horarios que allí se señala. La exhortación es, los jóvenes, las señoritas deben estar. Hay una exhortación de parte del Señor, una convocación que hace el Señor para que estén juntos a sus hermanos, hermanas, juntos en armonía, dice la Escritura, ¿no? Muy bien. El día sábado, entonces, los jóvenes en distintos lugares y horarios están trabajando, aprendiendo, avanzando en la gracia del Señor. El día domingo en la mañana, nuestros niños también de los distintos locales donde se está trabajando en la palabra del Señor, entonces también se reúnen en los horarios señalados de tal manera que puedan los tíos y las tías seguir desarrollando una labor tan hermosa como la que el Señor les ha permitido que hagan. Honro al Señor, el Señor ha dado, hermanos, tanta gracia. No puedo dejar de alabar el nombre del Señor. Cómo el Señor ha bendecido a los amados hermanos a partir del pastor allí en Limache para llegar con la palabra a los niños. No todos tienen el mismo sistema como se da en la ciudad. Sin embargo, los amados hermanos, las señoritas, los jóvenes allí, apoyados por el pastor, están trabajando y enseñando, compartiendo la palabra del Señor a los niños. Se ha manifestado tanta gracia en el trabajo del Señor en la iglesia acá en Santiago, la iglesia del centro, la iglesia de Mata, con tías y tíos trabajando con los niños y provocándoles al crecimiento en la gracia del Señor. Acá en San Miguel también las tías y los tíos trabajan en la bendición bajo el gobierno del Señor, compartiendo con los niños la palabra que hará que nuestros niños hoy sean mañana jóvenes que amen al Señor y pronto hombres y mujeres que conforman familia, conforman casa para la gloria de Dios. Exhortamos a los papás, no importa la edad, si tienen niños pequeños o tienen niños jóvenes, papá, mamá, esté atento. Es su responsabilidad provocar a los jóvenes. No quiero ponerme a predicar de esto, pero que no le vaya a ocurrir como Elías, que el sacerdote en los tiempos de Samuel. Recuerda, Señor mandó una palabra fortísima por el profeta y le dice, porque tú no estorbaste a tus hijos, entonces tu casa va a ser destruida. Y vaya que fue destruida, hermano. Que el Señor ponga sabiduría en nosotros, con amor, con mucho amor, aunque a veces hable poquito más fuerte, yo no importa, con profundo amor. Llamamos a los papás, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños todos, para que juntos crezcamos en la gracia y en el conocimiento
del bendito Hijo de Dios. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Quiero ahora invitarle entonces a que prontamente abramos las Escrituras juntos. Hermanos, Primera de Samuel capítulo 13, les ruego. Primera de Samuel capítulo 13. Amén. Seguramente ya lo tienen. Primera de Samuel capítulo 3. Leeremos solo los versículos 9 al 14. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él, Saúl, acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, el profeta y sacerdote que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Amén al Señor. Debemos decir, hermanos, que esta lectura es introductoria a lo que deseamos conversar hoy. Y necesitamos entonces recordar que Dios el Padre designa al primer rey en Israel, el rey Saúl de la tribu de Benjamín. Saúl, siendo rey, recibe de parte del profeta Samuel una instrucción y le dice que debe esperar 7 días, debe esperar que él venga, porque le dice: vamos a ofrecer sacrificios a Dios. Permítame hacer notar, para que no se le vaya a pasar por allí como si nada, el profeta dio instrucción al rey. Entonces la pregunta es: ¿pero acaso no es el rey el que más mandaba? ¿No era el rey la máxima autoridad? Y la respuesta es: en todos los cielos y en toda la tierra y debajo de la tierra, la máxima autoridad siempre es uno solo. Dios nuestro Padre, quien dio autoridad plena y absoluta a Jesucristo, su amado Hijo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Luego del bendito Hijo de Dios, que es la palabra, que es el verbo de Dios, luego pueden venir otras autoridades, como es el caso de un rey, o el caso de una autoridad política en un país. Pero lo que sobresale, lo que señala el camino, lo que provoca la luz al avanzar, es, no hay duda, Dios el Señor por su palabra. Y el profeta lo que hacía era entregar palabra de Dios al pueblo, pero también palabra de Dios al rey. El rey era parte del pueblo de Dios. Lamentablemente, Saúl no lo entendió, al parecer. Y esperó los
Primeros 6 días, y cuando se iniciaba el día número 7, estaba nervioso él. Dice que empezó a ver que los hombres, sus soldados, estaban muy nerviosos y empezaron a desertar. Y eso puso nervioso al rey, porque su confianza no estaba puesta en el Dios de los cielos. Su confianza estaba puesta en el ejército. Pero dice que además empezó a ver cómo los enemigos estaban preparados y listos para la guerra, para atacarle. Ah, sí, porque la mirada de Saúl no estaba puesta en aquel que es el Señor en los cielos y en la tierra. No tenía, como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Sus ojos estaban puestos en los enemigos, y eso le provocó gran temor. Finalmente, él dice, hecho un análisis, él dice en el verso 13, me dije, yo hablé, esto está diciendo, yo hablé, yo declaré una palabra. Cuando lo que un hijo de Dios hace no es hablar, porque un hijo de Dios es un hombre que tiene sabiduría, es un hombre que teme a Dios. Y porque teme a Dios y porque hay sabiduría en su vida, lo que un hijo de Dios hace es guardar silencio, especialmente cuando entiende y sabe que está delante de la presencia de Dios. El profeta Habacuc lo dirá en el capítulo 2, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué tiene que ser así? Porque cuando yo hablo no tengo lugar a escuchar en forma clarita la palabra, la voz de Dios. Necesito guardar silencio para oír qué se me dirá, como lo dijo Habacuc, respecto de mi queja. Pero eso es esperar en el Señor, hermano. Lo que Saúl hace es decir, yo me dije, yo me puse a hablar, yo dije cosas, yo hice comentarios. No tuvo ocasión ni de oír la voz de Dios, ni de recordar lo que Dios ya le había hablado. De hecho, desobedece. Y viene el profeta y le dice, no sabes cuán en forma tan incorrecta te has portado. Con locura te has conducido. Eso le dice. Tu reino se termina ya, no va a ser duradero. ¿Y sabe por qué no va a ser duradero? Porque le dice el profeta Samuel, porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y el Señor ya lo ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque tú eres un desobediente. Y aquí se levanta, emerge entonces la figura de un hombre que en opinión de Dios, amados hermanos, no sé si 1 o 2 días atrás hablábamos de un varón llamado Job, de quien Dios mismo daba testimonio delante de Satanás. Y le decía, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado. Oiga, lo dice Dios. Por favor, ¿cuánto valor tiene? De aquí lo dice Dios a través del profeta. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y el Señor ya decidió, aleluya, porque Él es el que decide, porque Él es el que manda, porque Él tiene el control y el gobierno de los tiempos y las sazones. Es el Señor el que dice cuándo se manifiesta. Es el Señor el que dice cuándo es el tiempo de que su gloria se haga presente, mi hermano. Los tiempos son de Dios. Las ocasiones son de Dios. Y se levanta la figura de un hombre conforme al corazón de Dios. Algo hemos trabajado acerca de David, este hombre conforme al corazón de Dios. Algo conocemos de él. Criado en la soledad de la montaña, cuidando las ovejas de su padre.
Su compañía era una guitarra pequeñita con la cual tocaba y alababa al Señor y iba formando los salmos, los himnos con los cuales honraba al Señor. En algún minuto tenía que dejar el arpa para correr tras el león, tras el oso que había tomado una de sus ovejas y pelear contra ellos y darles muerte en muchos casos hasta conseguir liberar a la oveja, porque él era un pastor que amaba a sus ovejas. Un hombre conforme al corazón de Dios. Una buena pregunta es ¿por qué Dios eligió a David? Porque Dios sabía que David no iba a pecar nunca. La Escritura dice que no hay hombre que no peque, mi hermano. No hay ningún hombre que nunca haya pasado por la tierra sin pecar. Solo aquel que bendito sea, se quitó toda la gloria de encima, se despojó de la gloria, dirá Pablo a los Filipenses, y se hizo semejante a los hombres, se constituyó en un siervo para entregarse hasta la muerte y muerte de cruz. Solo él no pecó, pero todos los hombres nacidos de mujer, todos hemos pecado. ¿Por qué elige el Señor a David como un hombre conforme al corazón de Dios? Creemos entender que la respuesta la entrega el profeta Isaías en el capítulo 66, cuando dice que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Y dice, ¿cómo van a poder ustedes construirme casa a mí donde yo more? Mi mano hizo todas las cosas, dice el verso 2, y por eso todas están hechas. Pero dice, pero siendo yo tan grande y tan poderoso, dice, pero miraré, aleluya, aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, O sea, aquel que está siempre necesitándome, aquel que está siempre deseándome, y aquel que cuando alguien viene a él y le dice, aquí hay palabra de Dios, bueno, su cuerpo tiembla, pero también su alma tiembla. Y tiene capacidad y puede humillarse a los pies del Señor. Este hombre escribe, como sabemos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Un hombre pobre y es pobre de espíritu. Bendito y alabado es el Señor. Quiero que me acompañe Segunda de Samuel, capítulo 12, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 12, a fin de que compartamos esta experiencia de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Capítulo 12 de Segunda de Samuel, amado hermano. El profeta Natán viene a hablar con David. Algo de esto hemos conversado semanas antes. Le hace notar su pecado. Versículo número 13, por favor. Versículo número 13. Entonces dijo David a Natán el profeta, pequé contra Jehová. Nada más. No hay explicaciones, no hay comentarios. No se culpa a nadie. No se hace como Adán en el huerto, cuando él dice, la mujer que me diste. David, creo yo, inclinó su rostro. Es probable que haya caído a tierra. Y él simplemente dice, pequé contra Jehová. Y no fue un acto externo, hermano. No fue una cosa solo en apariencia, porque el profeta le dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Le dice, no morirás.
Mas por cuanto, sigue hablando el profeta Natán, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Verso 15, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Considere, por favor, lo dicho en el capítulo 15, considérelo. Dice, Jehová hirió al niño. El profeta había dicho en el versículo 14, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. No dice el niño que está enfermo va a terminar muerto, no. Más aún, luego que el profeta se retira de la casa de David, dice el escrito que el Señor hirió al niño de la mujer de Urías, que había dado como tal, como hijo a David, y dice que el niño enfermó gravemente. Entonces, ¿qué hace David? La Escritura dice que el Señor había hallado en él, en David, a un hombre conforme a su corazón. ¿Qué hace David? Rogó a Dios por el niño. Rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Hermano, era el rey de Israel, era muy conocido, tenía mucha fama, era un gran conquistador. Pero ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios, temblaba. Y su espíritu estaba tan necesitado de Dios que él hace todo lo que vino a su alma en una búsqueda de conseguir una respuesta en la misericordia de Dios. Rogó a Dios por el niño, verso 16. No presentó argumentos, hermano, no vino a decir yo soy el rey, no vino a decir yo me he portado bien. Rogó a Dios por el niño. Y ayunó el rey, ayunó mi hermano. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hermano, el rey. ¿Qué le había dicho el Señor por el profeta Samuel al primer rey, a Saúl? Jehová ha encontrado un hombre conforme a su corazón, al cual Dios ha decidido ungirlo como príncipe sobre su pueblo. Sabía David que él era el príncipe del pueblo de Israel y sobre él había un gran rey, todopoderoso, rey de reyes y señor de señores. Y se humilla de esta manera. Dice el verso 17, se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Hermanos, David estuvo en esa condición 7 días. No fue con mucho respeto, no fue un medio ayuno, no fue comer un poquito menos, no fue tomar un poco, estuvo en un ayuno, en oración, en súplica, en llanto, rogando la misericordia del Señor, echado sobre la tierra, en una muestra de máxima humillación, mi hermano, como el peor de los esclavos del reino. Y al séptimo día dice que murió el niño. Murió el niño. Murió el niño. Y temían los siervos, esto en el versículo 18, hermano. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, porque decían entre sí,
Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y, aleluya, y adoró. Observe cómo se repite la misma figura que vimos antes en Job. Cuando cada uno de los siervos vino a contar la desgracia por la que él estaba pasando, y viene el último y le dice: tus hijos estaban todos reunidos en la casa del mayor, y vino un viento terrible que azotó los 4 muros de la casa, cayeron todos sobre tus hijos y todos murieron. Dice la Escritura y en Job capítulo 1 que se levantó Job, rasgó sus vestidos y se postró delante del Señor y adoró, así dice, y adoró al Señor, diciendo: salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio. Él es Señor para quitarlo también. David pasó 7 días terribles. Ese hijito que ya lo había tenido en brazos, que ya había estado con él tiempos, había enfermado gravemente y agonizó 7 días. Y mientras el niño agonizaba, este hombre de Dios estaba humillado, rogando misericordia, pidiendo que la gracia de Dios se manifestara en él. E hizo todos los esfuerzos que haría un hombre que teme a Dios. Sin embargo, porque Dios es el Señor, él, aunque veía lo humillado que estaba David, aunque observaba que David quería una respuesta conforme a lo que había en su corazón, sin embargo, porque Dios es Dios, él decidió que esa criatura tenía que morir. Y ante los designios de Dios, y ante la voz de Dios, y ante la palabra de Dios, hermano, no hay hombre que pueda decirle qué haces. El punto es cómo responde un hombre de Dios, cómo responde un hombre al agrado del corazón de Dios. Dice que David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Llevaba 7 días de ayuno, usted sabe. 7 días sin beber. 7 días sin escuchar música. 7 días sin compartir la mesa con ninguno de sus colaboradores. Lo primero que él hace. Interesante es, hermano. Lo primero que él hace es entrar a la casa de Dios y adorar. Bendito es el Señor. No era más importante su casa, no era más importante el reino, no era más importante la comida, no era más importante la compañía de sus colaboradores cercanos. Lo importante era estar en la presencia de Dios. Lo importante era reconocerlo a Él. Lo importante era adorarle a Él. Bendito es el Señor. Después, dice, vino a su casa y pidió, le pusieron pan, comida en general, ¿no? Y comió. Y se acercaron algunos de los colaboradores cercanos que habían estado preocupados de él y le dicen en el versículo 21, ¿qué es esto que has hecho?
por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. No entendemos si nosotros esperábamos que si antes te afectaste, ahora vinieras en desesperación por lo que ha ocurrido. ¿Qué dice David? Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba porque pensaba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? David lo que está diciendo es, solo Dios da la vida y solo Dios la puede quitar. Entonces yo clamaba en la misericordia de Dios. Yo esperaba que la mano del Todopoderoso se manifestara en mi favor, que tuviera compasión de mí y por esa compasión el niño tuviera vida. Mas ahora, dice él, ahora que el niño ha muerto, ¿para qué? Dice, ¿para qué he de ayunar? Dice, ¿podré yo hacerle volver? ¿Podré yo resucitarle? Lo que está diciendo David, yo no tengo ese poder, yo no tengo esa autoridad. Hay uno solo que da vida a los muertos. ¡Aleluya! Hay uno solo que da vida, aún a los que están muertos. Yo no puedo resucitarle, yo no lo puedo hacer volver, dice. Yo voy a Él, yo me acerco a la muerte, mas Él, dice, no volverá a mí. Bendito, bendito y alabado es el Señor. Quiero, antes de terminar, comentar cómo es que Dios, que es perfecto, santo y justo, Él toma decisiones, porque Él es el Señor. Y como lo hemos dicho ya, no hay hombre, ¿quién de nosotros podría decirle a Él por qué lo haces? ¿Quién, hermano? ¿Quién, hermano? Dios, el Señor de los cielos, juzgó que en el caso de David, ese niño que había sido concebido en pecado, debía morir. No es que la culpa la tuviera el niño, Dios no está buscando culpables. No es que había que desquitarse con el más débil, Dios no es así. Dios quería mostrar su poder. Dios quería mostrar su gloria. Dios quería establecer una casa ordenada, una casa construida sobre fundamento firme, sólido. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero, establece que ese niño, ese pequeñito que había sido concebido en una situación de pecado y que aquella situación siempre estaría sobre él, Dios decide que es necesario que muera para que, muerto esta criatura, opere el poder de Dios, Dios que da vida a los muertos. De hecho, la Escritura va a decir, mi amado hermano, en el mismo capítulo 12 de Segunda de Samuel, va a decir en el verso 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, ahora era su esposa. Consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Mire lo que sigue, por favor. Le dio a luz un hijo que llamó su nombre Salomón o Pacífico. Dice, al cual. No dice, lo amó David, lo amó su padre. No dice así. No es que no lo haya amado, hermanas, hermanos.
No, dice que a este hijo que es como la manifestación de aquel que había tenido que morir. Fue necesario que aquel muriera para que el Señor levantara entonces a este Salomón, el cual fue amado por Dios. Y no solo eso, 25, envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, que significa amado del Señor, amado de Jehová, a causa del Señor. Hermanos, fue necesario que muriera una criatura concebida en pecado para que el Señor levantara de allí una vida nueva, una vida distinta, una vida bajo la gracia, bajo la bendición de Dios. Fue necesario que se manifestara así el poder de Dios para que la gloria de Dios se hiciera presente y fuera anunciada al mundo. Si usted me acompaña brevemente en Primera de Reyes, capítulo 4, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 4, por favor. Solamente versículos 29, 30 y 31, solamente. Este Salomón, que recibió de parte de Dios el nombre de Jedidías, que significa amado de Jehová. Verso 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Mira el 31, aún fue más sabio que todos los hombres. Y se nombran a los 4 que eran reconocidos más sabios de aquellos tiempos en el mundo. Más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Luego dirá que compuso miles de proverbios y miles de cantares y disertó sobre todas las cosas creadas por la mano de nuestro bendito Dios y Padre. Amados hermanos, para que se levantara Salomón, un amado por Dios, fue necesario que muriera un hijo de pecado. Porque Dios opera cuando la muerte ha venido, cuando la muerte ha llegado. Pero sabemos que la paga del pecado es muerte. Allí es donde se manifiesta entonces el bendito poder de Dios. Cuando el pecado ha provocado la muerte de algunos, entonces allí es donde se manifiesta el poder del Todopoderoso para dar vida a los muertos. De hecho, quiero invitarte al hermano, a la hermana, al joven y señorita que hoy escucha esta palabra de Dios. Quiero decirte expresamente, si hay en tu vida una situación de pecado, si hay en tu vida una dependencia de pecado, una relación de pecado, una convivencia de pecado, si hay en tu vida una forma de hacer las cosas lejos de Dios, ¿por qué no te humillas ahora? ¿Por qué no vienes ahora? Queremos estar contigo. ¿Por qué no le das ahora la oportunidad a que el Señor permita la muerte de aquellas cosas que te han tenido atado, que te han tenido a ti rogando misericordia sin respuesta, que te han tenido a ti echado sobre el piso sin poder levantarte? ¿Por qué no vienes ahora para que el Señor dé muerte
a todo aquello que ha sido pecado en tu vida y le das la oportunidad de que el Señor levante en tu alma tu propio Jedidías. Que el Señor dé testimonio de que tú eres un amado de Dios y que en ti nace una nueva creación, una nueva criatura, amada por Dios, no hay duda, amada por el Señor. Te invito a que vengas ahora y pidamos juntos perdón al Señor y roguemos que su gracia cumpla en nosotros el principio de la Escritura que dice que nuestro Dios y Padre, Él da vida a los muertos y tiene todo el poder para llamar las cosas que no son como si fuese. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro. Nos unimos con hermanos y amigos que hoy reciben tu palabra, Señor. Venimos a rogar misericordia, Padre. Venimos a honrar tu nombre. Venimos a reconocerte como el Todopoderoso, el que vive y gobierna desde los cielos, sobre todas las cosas creadas por la palabra de su poder. Señor, pero entendemos que en varios de nuestros amados hermanos y en muchos de nuestros amigos hay situaciones de muerte, Señor. Hay situaciones de pecado, hay situaciones que afectan su vida. Pero que hoy entendemos, Señor, necesitamos que mueran delante de ti, que mueran ante tu santidad, que mueran ante tu propósito, para que de allí nazca una vida nueva, Señor. Para que nazca una vida en abundancia, para que nazca el nuevo Jedidías en la vida de mi hermano, de mi hermana, en la vida de tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Ruego por su amada iglesia, Padre. Ruego por su casa, Señor. Ruego por sus hijos. Que venga tu misericordia, que haya trato de tu espíritu. No desatienda su llamado, que cada uno, Señor, a partir de este tiempo se presenta ante ti. Atienda su gemido, Padre. Atienda su voz en misericordia, Señor. Y sean tratados por tu misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre